generalidades que podemos encontrar y un pantallazo de las definiciones de lo que es la topografía, hablar un poco del sistema circulatorio, el sistema endocrino, el nervioso. Me parece interesante también el sistema óseo y el muscular. Vamos a ver generalidades y después en los próximos videos vamos a profundizar un poquito cada vez más. Vamos a empezar hablando sobre, vemos en pantalla cómo podemos observar esta figura y vamos a ir desglosando poco a poco. Es muy importante conocer a nivel macro como micro cómo se conforma el cuerpo humano. Entonces esto nosotros vemos que a nivel muscular, si nosotros observamos ahí específicamente, podemos observar todo lo a nivel óseo, ¿sí? La idea de esta clase es hablar un poquito a nivel macroscópicos, cuántos huesos podemos encontrar en el cuerpo humano, cómo se van a dividir por regiones, a nivel cefálico, lo que es a nivel de lo que es del tórax, a nivel de los miembros superiores y miembros inferiores. Luego vamos a hablar también un poco a nivel óseo, a nivel histológico, cómo lo podemos dividir, y vamos a observar también que vamos a tener a nivel óseo, podemos decir que hay huesos esponjosos, huesos compactos, que vamos a ir viendo cuáles pueden ser. Me parece muy interesante que nosotros observemos parte de este, es el sistema nervioso. El sistema nervioso junto con el sistema endocrino, que también vamos a ver, generalidades, son dos sistemas que van a estar regulando muchísimo todo en nuestros pensamientos, nuestras emociones, inclusive el apetito, todo lo que lo podamos imaginar. Entonces de a poco vamos a ir desglosando todo el sistema. Fíjense lo grandioso que es que todo esto vendría a ser el sistema nervioso, ¿sí? Luego vamos a observar lo que es el sistema muscular, ¿sí? Es muy importante conocer los músculos, que justamente la inervación va a estar relacionado con los movimientos de los músculos, con el tema de la contracción, la extensión, ¿sí? Vamos a conocer también algunos movimientos que pueden hacer algunos músculos, qué tipo de movimiento pueden realizar en próximas clases. La idea de hoy es solamente a nivel macroscópico, poder definirlo, qué es un músculo, y después microscópico también cómo podemos observar el músculo, cómo se conforma a nivel celular. Y luego también podemos observar, vamos a ver y hablar sobre el sistema circulatorio. Me parece muy interesante que puedan conocer bien a nivel histológico la diferencia, ¿sí? La idea de esta clase es empezar de cero y poder tener una idea de cuál es la diferencia entre una vena y una arteria. No solamente los colores, porque después vamos a ver imágenes que en realidad en la anatomía del cuerpo verdadero, del cuerpo humano, no siempre se diferencian con estos colores. En realidad no van a existir estos colores en el cuerpo humano, sino en realidad lo diferencian para ver si es más que lleva dióxido de carbono, o sea, lo que va desde el corazón hacia los organismos, o desde lo que va desde los organismos, de los órganos, hacia el corazón. Entonces vamos a observar esta diferencia de colores, haciendo ya un poquito más, ampliando, y todo nace desde acá, podemos decir, ¿sí? En realidad lo podemos estudiar de diferentes formas, pero si empezamos a querer estudiar de una forma, me parece más fácil empezar desde lo que es el órgano principal, que es el corazón. Y bueno, justamente este corazón es el que de acá van a salir o van a ingresar, ¿sí? Se dice que las venas, ¿sí? Que son los de color que está en celeste, van a ser lo que van a llegar al corazón, mientras que las arterias son las que están en color rojo, son las que salen del corazón. Las arterias son las que se van a encargar precisamente de llevar sangre al corazón, y las venas van a ser lo que van a llevar todo el dióxido de carbono para renovar en los pulmones, que eso ya es parte de otros videos, porque ya es parte de los órganos del contenido del cuerpo humano. Y la idea de esta clase es solamente hablar de los diferentes sistemas. No voy a entrar con otro tipo de sistema, porque también hay sistema digestivo, sistema urogenital, pero me parece más interesante estos 5 sistemas importantes. Me parece interesante poder arrancar con el estudio de qué es la topografía en anatomía. Nosotros, para el estudio de la anatomía, vamos a observar que lo podemos estudiar de muchas formas. Lo podemos estudiar a nivel por sistemas, como lo que vamos a ver ahora. Sistema óseo, sistema muscular, circulatorio, sistema nervioso, sistema endocrino. Pero para facilidad se estudia también la anatomía topográfica. La anatomía topográfica se realiza, básicamente se estudia y se analiza el cuerpo humano, pero por regiones. Justamente esto, por un lado, me va a ayudar a relacionar los diferentes sistemas que van a estar conviviendo juntos en el cuerpo humano. Y también poder, inclusive es muy importante, como bien dice acá, justamente porque me va a ayudar a entender cómo los sistemas se interrelacionan. Tenemos que arrancar desde ahora sabiendo que el sistema, el cuerpo humano, se interrelaciona con todos los otros sistemas. No hay ninguna parte de nuestro organismo que trabaja solo, ¿sí? Entonces es tan increíble y grandioso el cuerpo humano que tiene la capacidad de trabajar en sinergismo, trabajar juntos, y cualquier alteración de cualquier sistema puede afectar al otro sistema. Entonces, ¿por qué es importante estudiar topográficamente a la anatomía? Porque justamente me va a ayudar, como bien dice acá. Vamos a marcar
analizar el cuerpo humano por regiones, ¿sí? Relacionando los órganos. Vamos a cambiar de color. En la forma de analizar el cuerpo humano por regiones, relacionando los órganos y estructuras que se encuentran en el mismo territorio. ¿Sí? Esta parte me parece interesante, en el mismo territorio corporal, ¿sí? Viendo cómo se ubican en las capas unos sobre otros y cómo se relacionan entre sí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque por un lado me va a permitir localizar las estructuras con precisión, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo estudie el antebrazo, solamente el hueso, que poder ya localizar que en el antebrazo también va a haber nervios y van a haber músculos que generen esta contracción o relajación, ¿sí? O que generen la rotación lateral o rotación medial. No solamente los huesos se encargan de eso. Entonces es fundamental también, por ejemplo, para la cirugía, para la clínica, para la imagenología, la resonancia, la tomografía, la radiografía, pero también, que no está acá, la semiología, ¿sí? A la hora de nosotros enfrentarnos ante un paciente, tenemos que palpar, tenemos que ocultar, y las relaciones y conocer la topografía, ¿sí? De la anatomía humana es muy importante. Y también nos va a ayudar a entender cómo, ¿sí? Los sistemas se interrelacionan, como decía hoy, en una misma región. Por ejemplo, el tórax, sabemos que en el tórax la mayoría saben que está el corazón, pero no solamente está el corazón, están los pulmones, que es el sistema respiratorio, pero también está, por ejemplo, estructuras como el esófago, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema digestivo. Entonces vamos a ir viendo que esto en realidad no están aislados un sistema del otro, están interconectados. El sistema nervioso corre por todo el cuerpo, como vimos en la imagen anterior, inclusive también manda información a otros sistemas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar con los diferentes tipos de sistemas. Esta forma me parece bastante didáctica. La idea es que se pueden llevar de formas bastante didácticas la manera en poder aprender. Y el sistema óseo lo vamos a poner en este color, en celeste, y con esta figura que es en cuadrado. Luego vamos a hablar del sistema muscular, que vamos a tener de referencia el color violeta y un triángulo. Ahora cuando avancemos vamos a ir dando cuenta que van a aparecer estos colores cuando hablemos de cada sistema. Sistema circulatorio rojo con un círculo. Sistema nervioso, una estrella, que para mí es fascinante el sistema nervioso. Entonces amarillo y la estrella. Y después un solcito en el sistema endocrino en anaranjado. Entonces ahora vamos a empezar primero con el sistema óseo. Entonces, ahora bien vamos a hablar un poco sobre el sistema óseo. Partiendo con la base de que habíamos dicho que íbamos a ocupar el color celeste, azul y el cuadradito. Esto como una guía más que nada para que le quede más lo visual, ¿sí? Como metodología de estudio. Importante decir como generalidades y hablar empezando a adentrarnos con el sistema óseo. Para hablar del sistema óseo hay que decir que está conformado por dos tipos principales de tejidos. Bueno, el tejido óseo constituye la parte mayormente de los huesos y el cartilaginoso se encuentra en lo que es estrecha relación con lo que es el tejido óseo en las articulaciones. ¿Por qué? Porque más, si hacemos un zoom, después igual vamos a ver otras imágenes. Si hacemos un zoom en esta partecita, en esta imagen, podemos ver que en esta porción, hay este color blanco, ¿sí? Que vemos acá. Vamos a hacer un poco más zoom. Podemos observar que en este sector, ¿sí? Del hueso, entre una unión de este hueso, que es la parte del húmero, y esto que es ya parte del antebrazo, que ya es parte de que está conformado por dos huesos, hay un color blanco. Esta cosita blanca que ven acá es el cartílago, o sea, la parte de justamente lo que dice acá el tejido cartilaginoso, que se encuentra en estrecha relación con el tejido óseo y con las articulaciones. Hicimos, ¿sí? Entonces, como vemos la unión entre el húmero, que es la porción del brazo, y esto que es el antebrazo, que está conformado por dos huesos a su vez, lo que es el radio y el cúbito, van a conformar, ¿sí? Una articulación, tanto la articulación del húmero con los dos huesos del antebrazo y entre antebrazos, entre huesos para formar el antebrazo también forman otros tipos de articulaciones. Entonces, volviendo a la base fundamental, como había dicho, el sistema óseo, para entender, lo hay que estudiar de esta forma. Hay que empezar a ir diferenciando y a decir que las diferentes estructuras que conforman el sistema óseo, ¿sí? Pero para todo esto es importante también decir que es fundamental este tipo de estudio y estudiar bien lo que es el sistema óseo junto con lo que es el sistema articular, ya que estos huesos se van a unir a través de las articulaciones, como estábamos diciendo, y la unión justamente de estos sistemas esqueléticos, tanto articular, muscular, van a formar lo que es el aparato locomotor, que se lo va a estudiar aparte, de forma diferente. El aparato locomotor entonces va a estar conformado con lo que es el esqueleto, ¿sí? El sistema óseo, el sistema muscular que vamos a ver ahora y parte del sistema articular, que es lo que estamos viendo en generalidades.
Va a haber un video específico de articulaciones porque hay diferentes tipos de articulaciones. Va a depender mucho de qué unión de hueso y hueso para conformar. Y después, inclusive, que no hablemos nada acá, que cuando hablamos de la unión de articulaciones, estos a su vez van a estar fortalecidos con ligamentos. Diferentes tipos de ligamentos que van a estar fortaleciendo las articulaciones y protegiendo la unión de los huesos. Entonces, vamos a hablar un poquito, después que ya pudimos definir lo que es el sistema óseo, que se dividió en sistema, en tejido óseo, en tejido cartilaginoso, lo que son las funciones del sistema esquelético. Es importante saber que existen varias funciones del sistema esquelético, precisamente son 5. También la división, cómo lo vamos a estudiar para poder dividir anatómicamente en lo que es el esqueleto axial, en lo que es el esqueleto apendicular, en lo que son las cinturas. Ahora vamos a profundizar más. Me parece interesante saber llevarse en esta clase lo que son las partes clásicas de un hueso, cómo se lo va a estudiar y cómo se divide. Cada uno tiene su nombre. Y las células del tejido óseo, entrándonos un poquito más a la histología, como si no sabían, es importante saber que este hueso, como ven acá, van a tener diferentes tipos de células que van a conformar. Algunos van a generar, algunas células van a generar que se desarrolle más el hueso, otros van a hacer que se produzca una degradación ósea. Cada una de estas células tiene su nombre y su función, que ahora vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, primero vamos con el primer punto, que son las funciones del sistema esquelético. Bien, ahora hablando de las funciones del sistema esquelético, vamos a recordar el número 5, que van a ser 5 las funciones, y aparte de eso lo vamos a ayudar con esta frase de se prohíbe reservar hamburguesas básicas. Soporte, porque justamente va a soportar el sistema esquelético. Una de las funciones es soportar todas las estructuras que van a componer al cuerpo humano, ¿sí? Tanto ya sea músculo, también tejidos, o sea, tiene la función, el sistema esquelético, de soportar. Ante hacer movimientos, por ejemplo, correr o hacer alguna sentadilla en el gimnasio, estamos soportando. Y no solamente estoy ejercitando los músculos, sino también a nivel óseo. Otra función importante del sistema esquelético es la protección. ¿Qué protege? Básicamente protege a muchas estructuras internas de nuestro organismo, ya sea tanto corazón, a nivel de tórax, pulmones, a nivel cerebral, que es algo muy importante, la protección que va a ser el cráneo, ¿sí? Que se llama calota. También de reservorio de minerales como calcio, fosfato, que va a almacenar el sistema óseo. Hematopoiesis, también la palabra hematopoiesis es la encargada de generar células del sistema circulatorio, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, que ahora vamos a ver mucho más adelante cuando hablemos ya del sistema circulatorio, vamos a hablar un poquito. Pero en sí, el sistema óseo, que después vamos a ver acá en un videito que lo voy a poner, es muy importante porque también se encarga de producir lo que es la médula ósea, ¿sí? O sea, se encarga de producir las células rojas, blancas de nuestro organismo, que después van a ir al torrente sanguíneo. Y bases, y también de bases mecánicas justamente para el movimiento, ¿sí? Para el movimiento del cuerpo y, como decíamos hoy, de las articulaciones. Bien, entonces decíamos de soporte, fíjense cómo, ¿sí? Eso sí que está a nivel músculo, estamos viendo el músculo, pero esto, en realidad, el músculo, que después vamos a ver la función del músculo, porque en realidad es de proteger los huesos también y las articulaciones, en realidad están comandados por los huesos, ¿sí? Son los huesos que están unidos uno entre otros, que forman articulaciones y pueden generar los movimientos, con la ayuda obviamente de los músculos. Entonces vamos a ver más adelante, para que conozcan. Esta parte me parece interesante que ustedes conozcan también cómo se divide, que ahora vamos a ver cómo se divide, cuando hablamos del sistema esquelético, cómo se va a dividir en una parte más axial, la parte de extremidades, miembros inferiores, miembros superiores, que se llama la parte más apendicular. Después las cinturas, que también vamos a observar. Entonces, para completar la información y que quede aún más solidificado, vamos a decir que a nivel de soporte, justamente, da y forma, sostén al cuerpo, ¿sí? Va a dar forma. A nivel de soporte, una de las funciones del sistema esquelético, entonces el soporte, o sea, da forma y sostiene al cuerpo. Protección, ¿por qué protección? Porque justamente protege órganos vitales como el encéfalo, corazón, médula espinal. Así que es muy importante. Reservorio de minerales, entonces almacena calcio y fosfato, así que también es muy importante. Hematopoiesis, ¿por qué? Porque justamente produce células sanguíneas en la médula ósea, ¿sí? Y por último, base mecánica. Movimiento, porque permite el movimiento por la acción de músculos y articulaciones, ¿sí? Entonces, esta frase, ¿sí? Si nosotros recordamos esta fase 1 al 5, que va a ser 5 funciones, y después esta frase, se prohíbe reservar hamburguesas básicas, lo vamos a acordar las principales letras y las funciones, y son 5 funciones de soporte, protección, reservorio, minerales, hematopoiesis y base mecánica para el movimiento. Ahora bien, no termina ahí, porque habíamos dicho que también es importante conocer la división del esqueleto, cómo se divide, ¿sí? Y para eso lo vamos a estudiar
de una forma muy entretenida. ¿Sí? Vamos a ir mostrando imágenes y ir desglosando todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a dividir el esqueleto? Primero, un esqueleto axial. El esqueleto axial era el que justamente, el esqueleto axial, como vemos, va a estar conformado por todo lo que es la parte más central, todo lo que está en color celeste, ¿sí? Entonces vamos a ver que toda la región de la cabeza, que esto también después vamos a dividir, lo que es el cráneo, la base del cráneo, ¿sí? Lo de la cara de la fascia. Bueno, después todo lo que es la parte de la estructura del tórax, ¿sí? Que también se va a dividir, después vamos a ver, que se va a dividir en todo lo que son las costillas, ¿sí? Hay diferentes tamaños, e inclusive se llaman, algunos que van a estar como costillas flotantes, que se llaman. Después esta estructura que ven acá en el medio, que une a las diferentes costillas, es lo que es el esternón, otro hueso importante que después vamos a ir desglosando. Y esta cosa que ven acá en el medio, que es la columna. La columna, sabemos que dentro de la columna vamos a encontrar lo que es la médula espinal, así que es muy importante la columna. Y estas estructuras que ven acá, que es otro hueso, que es la parte del sacro, que conforma otra estructura que vamos a ver más acá abajo, que es la cintura pélvica. O sea, parte del sacro conforma la cintura pélvica. Entonces, todo esto que ven acá es parte de lo que es el esqueleto axial, ¿sí? Y es parte de que vamos a tener que ir desglosando y estudiando en los diferentes videos. Bien, la otra división del esqueleto es el esqueleto apendicular. Entonces, vamos a ir recordando estos nombres. El esqueleto axial es la parte del centro, ¿sí? La parte del centro. Ahora, como ven en esta imagen, tienen otros colores, ¿sí? Y esos son las extremidades. Eso pertenece a lo que es la división del esqueleto apendicular. Entonces, cuando nosotros digamos, vamos a estudiar el esqueleto apendicular, va a ser, ustedes ya automáticamente en la cabeza se le tiene que venir esta imagen, ¿sí? El esqueleto de las extremidades en color rojo y las extremidades superiores e inferiores. Eso es el esqueleto apendicular. Así que vamos a ir estudiando en los diferentes videos, clases, los diferentes tipos de huesos, articulaciones. Cuando hablamos de esqueleto apendicular, entonces recordamos que son las extremidades superiores e inferiores. En esta imagen podemos observar también, entonces, ir repasando todo lo que se encuentra en el centro, sin las extremidades superiores e inferiores, es el esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular ya pertenece a las extremidades. Pero es que esto no termina ahí, porque después viene lo que se llaman también el estudio de las diferentes cinturas. ¿Qué quiere decir esto? Esto que ven acá, les voy a mostrar en esta imagen y después voy a mostrar en otra imagen. Le voy a hacer un círculo acá y otro círculo acá. ¿Qué estoy haciendo? Me van a decir ustedes. No estoy entendiendo nada. Bueno, ahora vamos a entender. Estos que ustedes ven acá que le dicen círculo, si ustedes se dan cuenta, va a generar que las extremidades inferiores con las partes del esqueleto axial se unan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cintura, se le tiene que venir a la cabeza que hay dos tipos de cinturas. Una es la cintura escapular o torácica también, y la cintura pélvica. La cintura escapular o torácica ya se tiene que hacer referencia a que está arriba, superior, ¿sí? Más arriba. Y la cintura pélvica está más abajo, ¿sí? Está inferior. La cintura pélvica es la que va a unir todo lo que es la parte del esqueleto axial con los miembros inferiores. Y la cintura escapular o torácica, que va a quedar más fácil, va a unir lo que es la parte del esqueleto axial con las extremidades, ¿sí? Sería con el esqueleto apendicular. Esto, cuando vamos a estudiar a nivel topográfico, que habíamos definido anteriormente, que era justamente el estudio de la anatomía, pero en relación a las diferentes estructuras. Y justamente es importante que lo vayamos recordando los diferentes nombres. Entonces están los siguientes videos. Ya lo voy a tomar como dado que al hablar de cintura torácica, ya vamos a hacer referencia a esto, a lo que estoy diciendo. Automáticamente su cabeza le tiene que venir que la cintura torácica, vamos a ver que conforman tres huesos, ¿sí? Lo que es el esternón, la clavícula, que está en azul, y la escápula. Estos tres huesos después en otro video lo vamos a estudiar mucho más profundo, ¿sí? Cuál se articula con cuál, y vamos a ver después que acá se van a insertar partes de diferentes músculos que van a hacer el movimiento, ¿sí? De lo que es la rotación, flexión, extensión de lo que es el brazo y los movimientos, ¿sí? Como poder, ejemplo, elevar el brazo o descender el brazo. El esternón también tiene su parte, así que vamos a ir estudiando parte por parte en los siguientes videos. Acá hay otra imagen específicamente donde se ve un poco más los huesos y la unión. Fíjense que esta es parte ya del hueso húmero que se articula con la escápula. Esta es lo que es parte de la clavícula, esta es parte del acromión, que se unen juntos pero es parte de la escápula. Y después solamente hay una unión acá que va a ser con la parte del esternón, ¿sí? Y se articula la clavícula. Bueno, y esto atrás, si se dan alguna idea, estaría la parte más, en la parte de lo que es las costillas del tórax. Esto es el ejemplo de la cintura escapular torácica. Ahora vamos a pasar al ejemplo de la cintura pélvica. Que vemos acá es la cintura pélvica. En esta imagen vamos a ver, ahora lo voy a hacer más zoom para que puedan observar, porque estos están conformados por varios huesos.
Habíamos dicho que la cintura pélvica era la que unía todo lo que es la parte de las extremidades, o sea, el esqueleto apendicular, sería los miembros, en este caso el miembro inferior, con la parte del esqueleto axial, que es la parte del centro, ¿sí? ¿Quién une? La cintura pélvica. Y la cintura pélvica está conformada por diferentes huesos. Los huesos coxales, la parte del sacro, que si se acuerdan es la parte como que seguía al hilo de lo que es la columna. Y después la unión está la parte, por ejemplo, el pubis, que después vamos a ir estudiando mucho más específico. Todos los huesos. ¿Sí? Pero en general están conformados por los huesos coxales, que el hueso coxal se divide después a su vez, y el sacro, ¿sí? Y eso generan de estas diferentes estructuras que ven acá, que se unan el hueso fémur, que vendría a ser estas dos extremidades, y queden unidas para conformar el miembro inferior. Además, decir que la cintura pélvica también sirve como estructura de almacenamiento, ¿sí? Lo que es la parte de la cintura pélvica almacena estructuras en la mujer específicamente también importantes, como el útero, también vamos a ver que en el hombre también parte de la vejiga. Bueno, ahora vamos a pasar al otro punto importante cuando hablamos del sistema óseo, que es las partes clásicas de un hueso. Es muy importante conocer que cuando estudiemos la anatomía del hueso y hablemos del sistema óseo, tenemos que conocer las partes del hueso. Vamos a tomar el ejemplo de un hueso largo. La mayoría cuando se estudia con un hueso largo. Después en otro video vamos a profundizar eso del hueso largo, hueso corto. Pero esta es la idea. Ustedes se lleven también ya en este video que el hueso se divide en tres partes, ¿sí? Lo que es la diáfisis, que es la región más central, como dice acá, la región más central y alargada del hueso, o sea, lo que está en el medio, ¿sí? Todo esto vendría a ser la diáfisis. Luego tendríamos, con otro color, lo que es la epífisis, que vendría a ser los dos extremos o cabezas, entre comillas, pero no son cabezas, pero es lo que está más a nivel superior e inferior. Esta parte sería la epífisis y le agregamos como este sería el nombre y este sería el apellido. Epífisis distal sería el apellido y este sería la epífisis proximal, sería el otro apellido. Proximal es de lo que está arriba, superior, y lo que está abajo es más distal. Estas terminaciones tendríamos que empezar a incorporar cuando hablamos, o sea, hablar con terminología. No es lo mismo decir epífisis que está más abajo, epífisis que está más arriba, a decir la epífisis proximal, que hace referencia a lo que está más superior, y epífisis distal, que hace más referencia a lo que está en la parte más inferior. Entonces, esto es lo más importante. Y después, sumado a esto, un plus más, y tienen que saber, es lo que es la metáfisis, que tendría que ser la zona de la unión justamente de esta estructura, de la epífisis. Y la epífisis, que habíamos dicho que es la parte entonces entre la epífisis proximal, epífisis distal, en el medio de la diáfisis, y en esta partecita, en esta le vamos a poner en otro color, en esta partecita, se encuentra la metáfisis. Vamos a hacer un poco más de zoom en esta imagen, le hago más zoom, pero yo le dije que esto es la epífisis. Bueno, acá, entre esta estructura, este cambio de color, se encuentra la metáfisis, ¿sí? Que es la zona justamente de unión entre la epífisis y la diáfisis en ambos extremos, que contiene lo que es el cartílago de crecimiento. Esto va a ir, en los chiquititos se suele observar bien, la diferencia en una radiografía se puede observar bien porque se ve bien el cartílago de crecimiento, porque esto se tiene que seguir extendiendo hasta la edad adulta. Me pareció interesante también que se le quede en esta clase las células del tejido óseo y la función de cada uno. Le va a parecer raro al principio, pero busquen la manera de buscar una frase, algo que le pueda ayudar, que ahora acá le voy a mostrar, para que le pueda quedar mucho más, ¿sí? De una forma mucho más didáctica. Fíjense, si nosotros juntamos y construimos frases para cada una de estas células, porque estas son células, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y células osteoprogenitoras. Estas son las células que conforman el sistema óseo y cada uno va a tener su función. Acá le puse una imagen, un emoji a cada uno porque hace como justamente ayuda visual para acordarse. Los osteoblastos básicamente se van a encargar de construir y formar hueso. Por eso le puse este tipo de pila, así, de pared. ¿Sí? Entonces, este osteoblasto, imagínense, este se llama blast, osteoblasto, va a formar lo que es el hueso, o sea, construye. Luego tenemos los osteocitos. Los osteocitos, fíjense que pongo como un rompecabezas y hace justamente referencia a que mantiene el hueso, ¿sí? Imagínense que los citos, entonces, por osteocitos, es igual a sentado. Ya no trabaja duro como los osteoblastos, ¿sí? Que construyen. Estos más se encargan de unir las células, unas células con otras, de unir lo que es el sistema óseo, o sea, el hueso. Estos son las células osteocitos. Luego tenemos los osteoclastos, que pongo un martillo porque estos se encargan de degradar justamente el hueso.
osteoclasto rompe entonces, ¿sí? Osteoclasto rompe, destruye el hueso, degrada. Y luego las células osteoprogenitoras, que ya como si se van dando una idea de progenitora, quiere decir que son las células madres, ¿sí? Entonces las osteoprogenitoras, las células osteoprogenitoras se transforman en osteoblastos de vueltas y estas generan entonces, son progenitoras de origen, generan más células osteoblastas, que si recordábamos que hacían los osteoblastos, se encargaban justamente de construir más hueso. Por eso es importante estas células madres, para generar más células osteoblastos y generar más producción de células del tejido óseo. Bien, entonces hoy nos encargamos de ver las generalidades, que me parecía importante, lo que es la topografía, y me pareció interesante también hablar de las definiciones de la topografía y también hacer énfasis en los diferentes sistemas. Hoy específicamente nos encargamos del sistema óseo. Ahora vamos a seguir con lo que es la parte del sistema muscular. Entonces ahí ya vamos a ir relacionando estos conceptos que ya vimos en esta parte, en la primera parte del sistema óseo, con hacer este ejercicio, ¿sí? Del estudio topográfico. Entonces ya una vez que tenemos la base del sistema muscular, que va a ser el siguiente video, vamos a ir uniendo lo que es la clase que vimos hoy del sistema óseo con el sistema muscular, ¿sí? Y vamos a hablar generalidades en la próxima clase, entonces sistema muscular, después ya nos quedarían estos tres. Estos me parecen muy importantes, sistema nervioso y endocrino, porque también trabajan muy sinérgicamente. Entonces por hoy terminamos esta parte y después vamos a seguir entonces con sistema muscular. Así que nos vemos en la próxima clase.